El propósito de este video es de explicar o de demostrar que el tiempo no borra el pecado. Lo que borra el pecado es únicamente el arrepentimiento, el perdón de la víctima y el perdón de Dios. Pero el tiempo no. Y quisiera apoyar esto con la historia de José y de sus hermanos. Eh, Encontramos esta historia en la Biblia en Génesis, el capítulo 37, los capítulos 42 a 45 y el capítulo 50 de Génesis. Allí podemos leer toda esta historia, esta magnífica historia. Entonces, los hermanos de José se volvieron celosos de él y decidieron matarlo. Finalmente, uno de ellos tiene la buena idea y dice, bueno, si lo matamos no vamos a ganar nada. Entonces deciden venderlo como esclavo y lo vendieron a Egipto. Fingieron su muerte y eso es lo que le dicen a su padre, que José murió a manos de una bestia salvaje. Bien, 22 años más tarde surge un hambre en el país. Y entonces los 11 hermanos de José van a Egipto para comprar alimento. Y delante de quien se presenta, delante de José, que se volvió la persona más importante de Egipto, y ellos no lo reconocen, pero José sí los identifica. Se encuentra después de 22 años frente a sus hermanos. ¿Cómo se siente José? José, allí parece que todo le vuelve a la mente, el daño que él sufrió durante todos esos años. Les habla con dureza, los acusa de ser espías y los encierra 3 días en prisión. ¿Qué les pasa por la mente a sus hermanos? Pues la Biblia lo revela. Entonces ellos se dicen, todo esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y uno de ellos le recuerda, pero no lo hemos escuchado, él nos suplicaba y no le hicimos caso. Ahora, por eso nos sucede esta gran maldad. Es decir, que después de 22 años, tanto por la parte de José sentía ese dolor, como por la parte de sus hermanos llevaban eso todavía fresquito en la conciencia, después de 22 años. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que José manipula las cosas y entonces constata que sus hermanos han cambiado. Ya no son los mismos que eran 22 años atrás. Constata que están arrepentidos y entonces él se identifica, ellos le piden perdón y él les perdona. Toda la familia se muda a Egipto y viven allí. 17 años más tarde muere el papá de ellos. Y entonces los hermanos se acuerdan, es decir, 17 años más tarde, es decir, un total de 39 años después, ellos se dicen, puede ser que José nos guarde rencor y que ahora se venga de nosotros. Entonces sienten la necesidad de ir a donde él, nuevamente de pedirles perdón y José les confirma su perdón y los consuela. ¿Qué nos demuestra esta historia bíblica? Nos demuestra que el tiempo no borra el pecado, tanto por parte de los pecadores como por parte de la víctima, no borra el dolor. Y esto yo quisiera confirmarlo también con experiencias que yo conozco personalmente, personas, hermanos, que cometieron pecados y que pensaron, no tuvieron la franqueza de expresión, no tuvieron el valor de confesarlo enseguida y pensaron que, bueno, que el tiempo iba a apaciguar el dolor, la acusación de la conciencia, pero que constataron exactamente lo contrario. A tal grado que algunos después de 3, después de 5, después de 10, de 12 o de 20 años, dicen, basta,
ahora tengo que hablar, y entonces dan los pasos para arreglar ese pecado. Y estas cifras que acabo de mencionar no son inventadas, son casos que yo conocí personalmente. Entonces, esto nos demuestra ampliamente que el tiempo no borra el pecado, el tiempo no borra tampoco el dolor, ya sea por parte del culpable, ya sea por parte de la víctima, ya sea por parte de Jehová. Lo que sí borra el pecado es el arrepentimiento y el perdón. Y si entendemos esto, si lo entendemos bien y cometemos un pecado, entonces, ¿por qué esperar 20 años y llevar eso encima de nuestra conciencia cuando podemos liberarnos ahora mismo dando los pasos necesarios para buscar el perdón de Dios, para buscar el perdón de nuestro prójimo y para liberarnos de este peso?